importante, ¿no? Monitorizar esas redes sociales y prever o anticipar el problema? Bueno, en primer lugar, porque están hablando de nosotros. No sé si a mí me gustaría saber qué dice la gente de mí, porque eso es un termómetro de cómo me perciben, y eso me sirve para yo cambiar esa percepción si hace falta, o mantenerla si quiero que siga siendo así, o incluso para aumentarla si quiero que eso, si quiero tener eso como resultado para mi propio beneficio. Entonces yo creo que cualquier empresa quiere saber qué están diciendo de ella. Ahora, hay empresas que ya saben que van a hablar muy mal de ellas y entonces hacen como la avestruz, que no, yo no tengo redes sociales y así no escucho lo que dicen de mí ya, pero eso no soluciona el problema, si es que tienes uno. Entonces, para mí es importante monitorizar y saber qué se está diciendo de una empresa, así sea neutro, porque puede ser que hablen de ti positiva, negativamente, pero también puede ser que solo te mencionen y ya está. A ver, porque de eso puedes sacar provecho. Sobre todo puedes sacar subproductos o nuevos productos de lo que ya tenías. Así sabes una tendencia y te sirve para hacerlo, que es algo que está pasando ahora mismo y que ahorra muchísimos costes, y que hay empresas que no voy a nombrar, una de maquillaje muy famosa que está compitiendo con las grandes, que tampoco las voy a mencionar. No estoy hablando de una famosa de maquillaje tradicional, estoy hablando de una nueva que tiene poco tiempo. Esta empresa escucha las opiniones que dan las personas en redes sociales y saca productos una semana después en base a esas opiniones. Y en función de una estrategia vende todos esos productos, una estrategia que se llama de escasez. O sea, solo hay tanto, pues, y es verdad, solo hay, y la gente lo sabe. No es una estrategia para que compres y luego hay más después. No. La gente sabe que se agotó y se agotó, punto. Entonces, es una buena estrategia. Entonces, ¿qué hacen? Ahorran muchísimo dinero porque saben lo que quiere el comprador. Ya está, que es la base de la monitorización. Es anticiparte. ¿Ves? Mira, no hay nada mejor que anticiparte. Hay una frase muy antigua que dice: la información es poder. Si tú tienes la información antes que de lo que es posible reaccionar al resto, pues es poder. Tienes un poder allí para tu poder, valga la redundancia, hacer acciones que ayuden a que lo que sea que se esté diciendo se pueda usar de forma positiva, incluso si es negativo, ¿sí? Porque de eso nos encontramos nosotros. Nosotros como agencia podemos hacer dos cosas. Una, podemos utilizar estrategias para crear un comentario negativo que le va a dar visibilidad a una empresa. Eso lo hacemos, ¿sí? De hecho se hace. O estrategias en las que si han hecho un comentario negativo le demos la vuelta y la gente tenga una mejor percepción de la marca según cómo hemos nosotros tratado esa crisis. Claro, por eso es importante. Entonces, claro, sabiendo que puede haber comentarios negativos promovidos por la propia empresa para luego darle la vuelta, ¿no? y positivizar esa imagen de marca, claro, ¿cómo podemos diferenciar qué es y qué no es una crisis en el universo 2.0? O sea, ¿cómo diferenciamos? Bueno, porque una crisis significa... yo te explico cómo funciona esto desde el inicio, ¿vale? Para poder responder a la pregunta. La crisis no se inicia con un comentario negativo, que es lo que la mayoría piensa. Es decir, viene alguien y habla mal de mí, de mi empresa, y entonces ya se comenzó la crisis. No necesariamente. En nuestra experiencia de agencia con años tratando crisis, y en The Plan Company pues las tratamos desde que casi que comenzaron en Twitter, cuando entraron las telefónicas, quiero decir Movistar, Vodafone, y las que vinieron después entraron en Twitter en su época del 2009. Bueno, se los comieron vivos porque no tuvieron un plan para entrar, sabiendo que no monitorizaron, quiero decir. Si ellos hubiesen monitorizado qué se estaba hablando de ellos en redes, tal vez ni entran. Pues claro, en lo que entran y dicen, tenemos nuevas tarifas, eso fue una ola de ladrones, devuélveme mi dinero, qué servicio tan malo, y claro, se llevaron un varapalo. Entonces, la crisis no es porque hagan comentarios negativos. La crisis comienza
cuando la empresa que es objeto de esos comentarios reacciona de una forma errada, que por lo general es sintiéndose ofendida. ¿Sí? Para hacer un ejemplo, uno de los que más me ha gustado fue la empresa KitKat, que depende de Nestlé. Esta empresa, hace unos 10 años más o menos, alguien se quejó porque en sus chocolates y esta golosina tenía aceite de palma. Entonces resulta que si tiene aceite de palma, los orangutanes en Borneo y Sumatra se morían, ¿vale? Porque no tenían su hábitat para vivir. Y entonces alguien pues colocó el chocolate y algunos logos de Nestlé, etcétera, en redes sociales, y la empresa, listísimos ellos, para que tú veas que no tienes que ser muy grande para ser bueno, ni tienes que tener a los mejores para ser el más razonable, sentido común o incluso inteligente, porque esto es una cuestión de inteligencia y de falta de estrategia. Los listos llamaron al departamento legal, y ¿qué hacen los abogados? Demandan. Entonces, claro, sin pensar en las consecuencias. Entonces, empiezan a hacer actuaciones legales contra las personas y que colocaron los logos de la empresa, y lo que hicieron fue crear más morbo, lo que fue en contra aún más de Nestlé, de KitKat, por personas que siempre van a arropar al débil. O sea, nosotros y de aquí viene, es un tema psicológico. El tema de las crisis viene de un tema psicológico tradicional que está arraigado en nuestra humanidad, que es intentar ayudar al más débil. Eso está en nosotros, es genético, quiero decir, es un instinto natural básico que llevamos desde hace 40.000 años como especie. Y ese instinto se despierta en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos una multinacional con mucho dinero y mucho poder atacando a pobres personas que colocaron unos logos que de verdad no tenían que colocar. Entonces, ¿con quién crees que se va el público? Con el más débil. Y eso que genera reacciones en cadena, que en esa época las redes eran distintas ahora están más politizadas, sobre todo Twitter, y eso generó que muchas personas se solidarizaran con estas que eran más débiles. Y generó una crisis realmente importante para Nestlé en su momento, porque los dejó como los malos de la película. Tanto así que no se demandó a nadie al final. Eso quedó así un poco al aire, porque no se generó ningún tipo de acción legal. Pero es un buen ejemplo porque te ayuda a ver que las crisis de social media, y es lo que tenemos sabido, y no hay ninguna que haya sido por otra causa, la genera la propia empresa cuando responde a los comentarios negativos de los usuarios. Porque un usuario que tiene 100 seguidores hace un comentario negativo, pues tal vez es mejor que ni lo responda. Pues, ¿sí, qué más da? ¿Te hizo daño el comentario? ¿Te ofendió mucho? Ostras, pues déjalo pasar. Sobre todo cuando no es una pregunta, sino es una opinión. Entonces, hay aspectos que se valoran dentro de una crisis, que son las que hacemos nosotros. El primer aspecto que valoramos en una crisis, el primero es ¿quién lo dijo? ¿Quién? ¿Esa persona quién es? Y ¿quién significa? ¿Cuántos seguidores tiene? Para saber el impacto de la audiencia, porque ya sabemos que si tiene 1,000 seguidores, llegará un 10-15% lo que sea que haya publicado. Y de ese 10-15%, el 80% de ese número no estarán interesados en lo que acaba de decir, con lo cual se reduce a algo mínimo. Entonces yo cuando explico esto en universidades, hago una analogía de la crisis de social media, y es en realidad, ¿sí?, que es lo que importa, un empresario ve la crisis como una bomba atómica, una persona diciendo que su producto es malo o lo que sea. A mí también me intentan hacer crisis, es decir, yo opino, bueno, ya habrás visto mi estilo, yo voy directo al grano, sin pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. Y por eso, pues bueno, hay personas que no les gusta o no les gusta mi opinión, lo que sea, y van a intentar buscar. La cuestión es que, bueno, yo manejo esto desde el punto de vista, vamos a decirlo así, coherente, o con la coherencia que hay que tener dentro de una red. Y lo primero que hago es ver quién lo dijo. Una persona con 58 seguidores que me haya dicho algo malo, si yo le respondo con 100,000 que tengo en Twitter, adivina a quién le voy a dar difusión. A la persona que está intentando crear una crisis, en donde, cuando digo intentando, es que yo caiga dentro de esa comunicación. Entonces, la mayoría de las empresas, cuando ven comentarios negativos, piensan que es una bomba atómica, cuando es una picadura de mosquito,
¿sí? De esa dimensión estoy hablando. Y muchas empresas no saben que alguien, no, es que esta persona tiene 100,000 seguidores. Bueno, eso realmente pues, lo van a ver de esos 100,000, 15,000. Pero de los 15,000, un 80% no le va a hacer mucho caso, que al final te deja como en unos 11,000, por ejemplo. Dices, vale, pues 11,000 son los que nos tenemos que preocupar, a ver cómo reaccionan esos 11,000. Entonces, de esos 11,000, pues habrá personas que están en otro lugar, que, no sé, están en plan zen o lo que sea, y al final no hay ruido, o termina siendo tan poco que puedes hacer una monitorización de varios días y decir, mira, se acabó en 2 días, ya está. La persona se aburrió porque no le hicimos caso. La mayoría de las personas, cuando las obviamos, desisten en su empeño. La gasolina de esto es entrar en el debate que no hay que debatir. Y ahí es donde se genera la crisis de social media de la empresa, cuando intenta entrar en un debate en el que no va a ganar. Sí, pero precisamente es eso. El hecho de monitorizar ya te prepara para eso, ¿sí? Independientemente de lo que hagas. Luego, por supuesto, hay un plan, un diagrama de flujo en donde se especifica qué hay que hacer y qué no, que eso sería, digamos, la última parte del plan. Hay que tener un protocolo. El protocolo, y si es una empresa grande, pues el protocolo será más complejo. O sea, yo he elaborado protocolos para empresas grandes, que no voy a mencionar porque no importa, en donde dependiendo, o sea, un flujo, va un diagrama de flujo que dice sí, no, y va bajando, sí, no, no, sí, así, hasta que llegas a un lugar que tal. Y en ese mismo diagrama están los niveles a los que hay que llegar dependiendo del comentario que se haga o que haya hecho alguien. Entonces, si hay que despertar a alguien a las 11 de la noche, pues se despierta dependiendo de la gravedad del asunto, porque también es un tema geográfico, ¿no? Dependiendo cuando existe la crisis. A mí me pasó con una empresa de cine, para ser muy concretos, en una empresa de cine muy conocida, la persona que publica en redes sociales, en una película muy específica que se llamaba, esto sí lo puedo decir, creo que se llamaba Call Me By Your Name o algo así, que era de un chico muy joven homosexual que se enamora de un señor mayor homosexual también. Y bueno, pues esta película trata del amor entre los dos. Y también hay un triángulo porque hay una chica que también se enamora de él, o que él está ahí entre los dos, ¿no? Entre la chica y el señor mayor. Pero la empresa de cine publica la primera cartografía, el fotograma que publica en principio es cuando sale él con la chica, en lugar de él con el chico, con el señor. Y claro, la comunidad gay, que sabía ya de que iba la película, bueno, que cómo era posible que esto era una película gay, que por qué sacan, pero un momento, si hay varios fotogramas, o sea, nadie está haciendo alusión a que no sea una película gay, no te preocupes, en el próximo ya pondrán el otro fotograma de los dos hombres, abrazados, como tú quieras, da igual. Entonces, aquí se generó una polémica importante y bueno, se empezaron como esta comunidad es muy unida y se solidariza, pues los mensajes que se empezaron a mover en redes sociales eran, bueno, de todo, desde insultos hasta mensajes inteligentes. Entonces, claro, se generó una crisis, pero la crisis se genera cuando responde la empresa. Y nuestra recomendación fue: no le respondan a nadie, ni pío, nada, todo lo van a tergiversar. Lo que sea que respondas, lo van a tergiversar, da igual. Entonces, ¿cómo tenemos que responder? Pues vamos a colocar el resto de los carteles, en donde era evidente que aparecen, porque fue una cuestión de suerte. O sea, la persona que maneja la red, pues tenía 4 carteles para publicar. Y bueno, eligió el primero que encontró, el primero que le mandó la productora, que es donde salía la chica con el chico. Bueno, lo siento, esto fue lo que pasó. Y entonces, nada, lo que hicimos fue resolverlo publicando el resto de los carteles, y entonces los demás, no, ya no, como los otros 3 carteles eran muy explícitos, ¿sí? Muy explícitos, no tuvieron nada más que decir. Pues claro, ahí se ve. Pones uno de una chica y un chico, y luego 3 muy explícitos de los 2 chicos, ya está, se acabó la crisis, porque claro, que se acabó el morbo. Cuando la gente venía, miren lo que ha hecho,
pero en un momento, yo veo que hay suficiente material como para decir que la película es mega gay, como para que alguien se queje, ¿no? Bueno, es verdad, pues ya está, se acabó la crisis. Si hubiesen hecho un solo comentario, y lo digo aquí porque hay muchos ejemplos de todas las comunidades. Aquí podemos ir, ¿no? Comunidades sudamericanas, comunidades del sur de España, comunidades del norte, o sea que hay, cada quien tiene su comunidad. Pues aquí, si hubiésemos dicho, porque yo participé directamente, me contrataron para gestionar esa crisis, si hubiésemos dicho algo, lo que sea, eso que hubiésemos dicho se hubiese tergiversado de una forma tal en la que la empresa perdía. Y mira qué rápido fue eliminarlo. Claro, la empresa se alaba de los pelos cada vez que había los comentarios, pero también analizamos cada uno de los perfiles que lo hacía, porque eso es lo que hay que hacer, no el comentario, sino analizar qué hay después. Y la repercusión realmente no fue tanta. ¿Sí? O sea, mucho ruido y pocas nueces. O sea, muchos mini usuarios con poco contenido, con pocos seguidores que al final nos hicieron eco, porque es que cuando van a ver, ya habíamos reaccionado y decían, pero ¿qué me estás contando? Aquí yo estoy viendo que hay un poco de todo, ¿sí? También se rolló con las chicas, que no lo decimos. Eso es a lo que me refiero. Tiene que haber cabeza fría, es decir, tiene que estar alguien que no sufra con el nombre de la empresa y que sepa tomar decisiones, porque, ¿sabes? El principal problema es el community manager sintiéndose ofendido y reaccionando mal, o la empresa sintiéndose que es la bomba atómica cuando es una picadora de mosquito. Y entonces para eso me contratan a mí.